Cambiamos de tema, de las miembras a los terroristas. Terroristas, habría que decir, porque hoy se ha celebrado finalmente en la Universidad de Valencia, sin que a nadie se le caiga la cara de vergüenza, una conferencia titulada La lucha clandestina por la independencia, que pronunciaba Carlos Sastre Benllura. Y ustedes dirán, ¿y este tío quién es? ¿Y este quién es? Para hablar de la lucha clandestina por la independencia. ¿Algún estudioso? ¿Algún historiador? Pues no, es un antiguo miembro de la organización terrorista Terra Llura, que, como ustedes saben, fue un grupo terrorista catalán que actuó entre el año 78 y el 95, que participaron en el asesinato de Bultó. Recuerden ustedes aquel pobre hombre que, a pesar de ser catalán, de todas formas lo secuestraron y lo asesinaron los chicos de Terra Llura colocándole una bomba en el pecho, y que además se dedicaron a cometer otros atentados, como por ejemplo en el caso de Federico Jiménez Los Santos, que se salvó verdaderamente por un pelo. Es decir, un grupo terrorista asqueroso, en este caso catalán. Hay otras veces que son vascos, o irlandeses, o kurdos, pero como todos los grupos terroristas, asquerosos. Y dirán ustedes, bueno, pero el Sastre Benllura se habrá arrepentido de lo que ha hecho. No se ha arrepentido en absoluto. En absoluto. Como de hecho, de los que estuvieron en Terra Llura no se ha arrepentido nadie desde que salieron en el 96 ya todos los que quedaban en la cárcel. Y esto todavía es más grave que lo de ETA, porque en el caso de los que estuvieron en ETA, hay algunos que efectivamente han dicho que lamentan su trayectoria en ETA, que hay que entenderla en un momento determinado, por ejemplo, luchando contra Franco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algunos. Es más, incluso hubo casos de aquellos que abandonaron ETA y sus antiguos camaradas de ETA pues decidieron asesinarlos. En el caso del terrorismo catalán no ha pasado nunca. Ni arrepentidos, ni desde luego represaliados. Es más, muchísimos luego entraron en Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, estamos rabiosos con el Constitucional, que efectivamente pues hasta han encontrado un apaño en el que, por supuesto, los que ponemos el dinero somos el resto de los españoles. Y esto en una universidad que está en una comunidad que gobierna el Partido Popular. Luego, que no nos sorprenda absolutamente nada, pero desde luego dice mucho de hasta qué punto de bajeza y de miseria ha descendido la Universidad Española, cuando un miembro de una organización terrorista como Terra Llura encima se dedica a dar conferencias en ella. Carlos Sastre Benllura es además representante de la intersindical SCS, el Sindicato Nacional y de Clase, y quizás por ello se ha fijado en él el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes para que hablase para la comunidad universitaria. La conferencia se producía este mediodía en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, y en ella apeló una vez más a la recuperación de la memoria histórica. Nosotros le hacemos caso y recordamos que Carlos Sastre Benllura fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de José María Bultó y del matrimonio Viola. Durante el encuentro con los estudiantes, Sastre afirmó que el actual modelo catalán está agotado y que por ello hay que pasar página y seguir avanzando. A pesar de las barbaridades que salieron por su boca, aún hay esperanza, y es que antes de que diese comienzo el acto, un grupo de universitarios se reunió a las puertas del salón para evitar una charla de estas características en un centro, se supone, César, del saber y del conocimiento. Sí, del saber y del conocimiento del terrorismo. A todo eso, que el modelo catalán actual está agotado, no tenemos ninguna duda. El sistema de las autonomías está agotado y efectivamente sin autonomías todavía podemos salvar este país. Ahora, como sigamos desde luego en la estela del nacionalismo catalán, ya pueden ustedes pensando en que el último que vaya a echar el cierre que apague antes la luz. Eso sí, antes, dentro de ese retroceso en la historia que estamos viviendo, pues es posible que regresemos, por ejemplo, a las cartillas de racionamiento.